Hola, mi nombre es Andrea Carolina Rivera Moreno. Y mi nombre es Katia Díaz. Bueno, el día de hoy vamos a socializarle la siguiente línea de tiempo en la cual analizaremos la evolución de la educación inclusiva, relacionando las políticas internacionales con las políticas nacionales. Además, evidenciamos cómo el concepto de inclusión ha cambiado, pasando de un enfoque asistencial a uno basados en derecho y justicia social. Para iniciar, empezamos con nuestra primera década, que es de 1970 a 1979. Aquí encontramos que en este año no se habla de educación inclusiva, sino de una educación especializada. A nivel internacional, vamos a encontrar que existe la Declaración de los Derechos de Retrasados Mental de 1971 y la Declaración de los Derechos de Impedidos de 1975. Estas políticas reconocen a la persona con discapacidad, pero el enfoque es totalmente médico, donde el problema está en el individuo. Y en Colombia, pues esto refleja un modelo asistencial y segregado, es decir, un modelo en el cual la persona discapacitada no siempre no va a ir a las aulas, por el contrario, va a tener un entorno que solamente va a estar establecido para él. Pasamos a la década de 1980 a 1989, los famosos años 80. Aquí comienza una transición importante. A nivel internacional, se reconoce el Año Internacional de las Personas con Discapacidad en 1981 y el Programa de Acción Mundial en 1982, que introducen la idea de igualdad de oportunidades. Esto empieza a posicionar la discapacidad como algo muy importante y es un tema de política pública. Es decir, que ya se comenzaba a hablar de discapacidad en todos los contextos, incluyendo en educación. En Colombia surgen los primeros programas de integración escolar. Sin embargo, esta integración sigue siendo muy limitada porque el estudiante es quien debe adaptarse al sistema sin que éste cambie realmente y cumpla o supla las necesidades de ellos. Continuamos con nuestra siguiente década, que es la de 1990. Esta tuvo un cambio clave, que fue la Declaración de Salamanca. Aquí ella plantea que el sistema educativo debe responder a la diversidad, lo que marca un enfoque inclusivo. En Colombia, esto se refleja en la Constitución de 1991, que reconoce a la educación como un derecho fundamental, y a la Ley 115, la cual pues también aborda cada uno de estos aspectos. Sin embargo, en este momento la inclusión no se entiende como algo integral, es decir, se amplía el acceso, pero el sistema no se transforma. Continuamos con la época de los 2000 a 2009. En esta década se fortalece el enfoque de derechos con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Este instrumento es clave porque obliga a los estados a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad. En Colombia, esto se materializa en varias leyes. En la Ley 762/2002, en la Ley 1145 del año 2007 y en la Ley 1346 de 2009, que se ratifican en la Convención. Siguiendo entonces, la educación se entiende como un derecho que garantiza acceso, permanencia y calidad. Por eso, la inclusión debe ser una opción y se convierte en una obligación que tiene el sistema educativo para ofrecerle a todos aquellos estudiantes neurodiversos
o con necesidades especiales educativas. Ahora continuamos con la década de 2010 al 2019. Aquí en esta década la inclusión se amplía significativamente, especialmente el ODS, que promueve la educación inclusiva y equitativa. Aquí no se habló solo de discapacidad, sino de diversidad en un sentido amplio. En Colombia, eso se refleja pues en la ley 1618 del 2013 y en el decreto 1421 del 2019. Estas normas buscan garantizar una atención educativa pertinente para diferenciar a las poblaciones. Sin embargo, como señala Sandino, este reto sigue siendo una ampliación real de todas las políticas que se quiere lograr. Bueno, llegamos entonces a la época del 2020, un año reconocido mundialmente por el tema de la pandemia. Y en la actualidad, la inclusión se reconfigura a partir precisamente de la pandemia del COVID-19. A nivel internacional y nacional, se generan lineamientos para garantizar la continuidad educativa y la equidad. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional plantea ajustes hacia modelos más flexibles e inclusivos. Podemos decir que lo que conocemos hoy en día. Esto evidencia brechas en acceso y especialmente en tecnología. Por eso hoy la inclusión se entiende como justicia social, donde no solo importa el acceso, sino la participación y el aprendizaje significativo. Hoy en la actualidad vemos que los estudiantes tienen muchas más oportunidades y que el sistema ha venido tratando de adaptarse a las necesidades para que se cumpla el único objetivo de aprendizaje en la educación. Entonces, haciendo una conclusión respecto a todo esto que hemos evidenciado, la educación inclusiva ha evolucionado desde un enfoque asistencial hasta un enfoque de derechos en la actualidad. Claro, porque inicialmente se veía que la educación inclusiva iba más alineada al tema de rehabilitación y no como lo vemos ahora, que ya está, es por la línea de educación. Sin embargo, el desafío actual que está en llevar estas políticas a los contextos educativos. No solamente que se queden en el papel, sino que cobren vida en las aulas de clase, sobre todo en aquellos contextos donde hay mucha más necesidad y en la actualidad con el incremento anual con los casos de estudiantes con necesidades especiales educativas. Muchas gracias.